Buenos días. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que es muy importante, una enfermedad relativamente frecuente en pediatría y que debemos conocer para poder llegar al diagnóstico en el caso de que nos encontremos frente a un paciente que tenga una inmunodeficiencia primaria. Los seres vivos estamos expuestos a múltiples agentes infecciosos, a diferentes tipos de noxas, desde el momento en el que nacemos. Y gracias a que tenemos un sistema inmune, vamos a protegernos frente a estos. Entonces, las inmunodeficiencias vienen a ser un conjunto de enfermedades en las que va a existir una alteración, ya sea cuantitativa o ya sea funcional o cualitativa, de estos mecanismos inmunológicos que están implicados en la respuesta que tenemos frente al medio que nos rodea. Cuando nos referimos a inmunodeficiencias, estas pueden ser de dos tipos. Tenemos las inmunodeficiencias primarias, que es el motivo de nuestra reunión el día de hoy, y las inmunodeficiencias secundarias. Las primarias son aquellas congénitas, que pueden ser por alteraciones genéticas, pueden ser heredadas o también pueden surgir de nuevo. Y las secundarias cuando existe una causa subyacente. Por ejemplo, la malnutrición. El niño malnutrido va a ser inmunodeficiente debido a que el cuerpo no cuenta con proteínas para generar inmunoglobulinas, por ejemplo. El síndrome nefrótico, que también hace que los niños pierdan inmunoglobulinas o proteínas importantes para que el sistema inmunológico produzca anticuerpos. Las infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana, que va a generar alteraciones en la función de las células T, y algunos fármacos como los corticoides a dosis altas o inmunosupresores que también pueden producir una inmunodeficiencia. Es importante conocer que existen estos dos grupos y ahora nos vamos a centrar básicamente en las inmunodeficiencias primarias. Respecto a la epidemiología, vamos a ver que la prevalencia de las inmunodeficiencias primarias en realidad no es muy alta, no es una enfermedad muy prevalente. En Europa, en Estados Unidos, se estima que uno de cada 1.200 a 2.000 personas puede sufrir una inmunodeficiencia primaria e incluso que podría ser que sea un poco más frecuente que fibrosis quística o esclerosis múltiple en esos países. También debemos considerar que hay un 1 a 2% de la población que podría verse afectada por este tipo de enfermedades cuando consideramos a todos los tipos y todas las variantes, porque hay muchos tipos de inmunodeficiencias primarias. Existen más de 400 y muchos que aún también están por estudiar, por descubrir y por nombrar. Así entonces vamos a estimar que el 70% de inmunodeficiencias primarias aún no tienen un diagnóstico claro o no se han diagnosticado, incluso en países con infraestructura y facilidades tecnológicas para ello. En nuestro país no tenemos un estudio claro de prevalencia o de incidencia de inmunodeficiencias. Aún estamos iniciando a poder verlas dentro de nuestros cuadros de impresiones diagnósticas o diagnósticos diferenciales cuando estamos frente a un niño con las características que vamos a ver más adelante, y justamente por ello es muy importante que sepamos reconocerlas. Aquí tenemos una tabla, un gráfico, en donde la Sociedad Europea de Enfermedades de Inmunodeficiencia nos muestra que el principal porcentaje de inmunodeficiencias primarias son los defectos de producción de anticuerpos, ¿no? Entonces, este va a ser el tipo más frecuente de inmunodeficiencia primaria y por ahí viene seguida de por ejemplo, los defectos del fagocito, las inmunodeficiencias combinadas y ya en mucho menor porcentaje los síndromes de autoinmunidad, disregulación, defectos de la inmunidad innata o síndromes autoinflamatorios. Pero lo más importante que debemos llevarnos de este registro es que el tipo más frecuente de inmunodeficiencias primarias son los defectos de producción de anticuerpos. Y esto explica justamente el por qué vamos a solicitar dosaje de inmunoglobulinas cuando nosotros tenemos sospecha de una inmunodeficiencia. ¿De acuerdo? Para eso es importante la epidemiología, para que podamos orientar a qué es lo que debemos buscar en el paciente.
Y bueno, aquí tenemos para poder apreciar en el cuadro clínico, es decir, para poder sospechar que un paciente tiene un cuadro de inmunodeficiencia primaria, lo que debemos buscar son signos de alerta, ¿no? Algunos signos que nos puedan ayudar a pensar, ok, este paciente puede ser inmunodeficiente. Y estos, los más conocidos, vienen a ser estos 10 signos de alerta que fueron dados en el año 93 por la Jeffrey Model Foundation. Y cuando nosotros encontramos dos o más de estos signos de alerta, ya debemos sospechar que el paciente o el niño, en este caso, tiene la posibilidad de una inmunodeficiencia primaria. Aquí los tenemos. Uno de ellos es que hayan 4 o más infecciones de oídos en un año, es decir, 4 episodios de otitis media aguda, que este niño tenga 2 o más infecciones de sinusitis en un solo año, que tenga 2 o más meses tomando antibióticos con pocos resultados. Es el tipo de paciente que viene a consulta y la mamá nos dice, ha tomado amoxicilina, luego amoxicilina clavulánico, le han dado citromicina, le han recetado antibióticos inyectables intramusculares como la ceftriaxona, pero mi niño sigue enfermo o mejora un tiempo corto y luego nuevamente está mal. Entonces, ahí debemos tener un foquito que se nos prenda de alerta, de alarma de que podría tratarse de una IDP. También si tenemos a un niño que ha tenido 2 o más neumonías en un año, y ojo que neumonía no es sinónimo de que tenga 2 o más hospitalizaciones, porque no todas las neumonías se hospitalizan. Hay neumonías que son tratadas en casa con amoxicilina a dosis altas. Entonces hay que tener esto en cuenta, no preguntar, señora, ¿se ha hospitalizado 2 o más? Sino, ¿ha tenido diagnóstico de neumonía? Hay que ir orientando un poco la historia, la anamnesis de la historia clínica. También aquellos niños con dificultad para aumentar de peso y poder crecer normalmente. Un niño que no gana peso, justamente debido a que tiene infecciones recurrentes muchas veces y lo traen con un peso para la talla o una talla para la edad que están por debajo del percentil normal. Hay niños también que presentan abscesos cutáneos o en órganos profundos y que estos son recurrentes, ¿no? Mamás que traen a sus niños con piodermitis y que tienen estos episodios 3 o 4 veces al año. También aquellos niños que presentan aftas en la boquita o aftas en cualquier parte de la piel, lesiones ulcerativas después del año de edad, porque antes del año suele ser un cuadro, digamos, frecuente que el niño venga con lesiones en la boca por infecciones virales, puede tener aftas o también incluso puede tener muget en los primeros meses de vida, pero si esto lo encontramos en un niño grande, mayor de un año, debemos ponernos alerta. También aquellos pacientes con necesidad de antibióticos intravenosos para aliviar las infecciones, ¿no? Estos niños que tienen un cuadro infeccioso le recetan un antibiótico como la amoxicilina o algún macrólido y no mejoran, persiste y al final termina hospitalizado para recibir tratamiento parenteral y esto ha ocurrido en varias ocasiones, debemos tenerlo en cuenta. Aquellos niñitos que han tenido infecciones importantes, incluido sepsis, que han tenido cuadros como meningitis, por ejemplo, y que han requerido hospitalizaciones, a pesar de que viven en condiciones adecuadas, no tienen contacto con personas enfermas, tienen todas sus vacunas y a pesar de eso hacen infecciones graves, neumonías complicadas, meningitis, sepsis, también debemos sospechar y los que tienen antecedentes familiares de inmunodeficiencias primarias. Entonces, como se darán cuenta, para poder detectar todos estos signos de alerta va a ser muy importante una buena anamnesis con el paciente. Hay que conocer estos signos, tenerlos en cuenta, tenerlos anotados para poder preguntar cuando el paciente llega a consulta y tener más clara la sospecha. Y si bien los 10 signos de alarma de la Jeffrey Model Foundation son muy conocidos, son muy útiles, estos no hacen referencia a algunas otras manifestaciones, como por ejemplo las manifestaciones de autoinmunidad o las manifestaciones autoinflamatorias o oncológicas que pueden estar en relación a las inmunodeficiencias primarias, que también hay que tener conocimiento de ello. ¿De acuerdo? Y sobre todo saber que existe una relación entre inmunodeficiencia primaria e infecciones víricas y algunos tipos de cáncer, sobre todo el linfoma. Entonces hay niños que tienen
cuadros de inmunodeficiencia primaria y que con el tiempo van a ir desarrollando adenomegalias, van desarrollando hepatoesplenomegalia y por ahí empiezan a hacer un cuadro más de tipo oncológico y se diagnostica linfoma. Por ello hay que estar alertas con ciertos tipos de neoplasia asociados a las inmunodeficiencias primarias. No son entes aislados, pueden tener correlación incluso también con algunas infecciones virales, como los agentes que se encuentran dentro del TORCH, ¿no? El virus de Epstein-Barr es un caso muy claro que está en relación tanto a la CIDP como también al linfoma. Y también dentro del cuadro clínico, tener en cuenta que si acude a consulta un niño con bronquiectasias en el que no encontramos alguna explicación, algún cuadro de fondo que nos pueda ayudar a entender el porqué de estas bronquiectasias, más que infecciones recurrentes, porque las infecciones recurrentes en estos pequeños infecciones respiratorias nos pueden llevar a desarrollar bronquiectasias. También pueden ser diarreas persistentes, eh, bebés que acuden después de las 4 semanas de vida, es decir, mayores de un mes, en los que aún no se ha producido la caída del cordón umbilical. También este es un signo que debemos tener en cuenta y que se relaciona con defectos, sobre todo a nivel del fagocito. Niños que hacen infecciones post vacunas, sobre todo las vacunas de los virus vivos, ¿no? Como la del sarampión paperas rubiola, como la vacuna de la varicela. Estos también nos deben hacer sospechar de la existencia de una inmunodeficiencia primaria. Entonces, si bien es cierto que nuestros 10 signos de alarma van a ser muy útiles, son ampliamente difundidos, hay otras cosas que nosotros también podemos ir buscando y que nos pueden orientar al diagnóstico de una IDP. Así es que no hay que tenerlas fuera de nuestro cuadro cuando hacemos la anamnesis para poder orientar las preguntas que hacemos a la madre. Respecto a la clasificación de las inmunodeficiencias primarias, hay varias formas de clasificarlas, algunas más complejas que otras. Las más importantes son estas dos, ¿no? La clasificación que hace la Unión de las Sociedades de Inmunología, que la clasifica en 9 grupos, ¿no? En inmunodeficiencias combinadas con características sindrómicas, de las que vamos a hablar un poquito más adelante, las inmunodeficiencias predominantemente de anticuerpos, que son las más frecuentes, como ya lo hemos visto cuando vimos la epidemiología, aquellas con enfermedades de desregulación inmune, hemos hablado ya un poco de autoinmunidad, las que se asocian a defectos del número y función de las células fagocíticas, la de los defectos de inmunidad intrínseca e innata, las enfermedades autoinflamatorias, los defectos de la cascada del complemento y las fenocopias de inmunodeficiencias congénitas. Esta es una de las formas de poder clasificarlas y la otra que es un tanto más sencilla y que es la que más me gusta, justamente por la facilidad en la que nos permite agrupar estas enfermedades y hacer más rápido el ejercicio diagnóstico, es la que hace la Asociación Española de Pediatría. ¿Ya? La Sociedad Española de Pediatría propone que todas las IDPs se pueden agrupar en 4 grandes grupos. Bueno, no es su totalidad, siempre va a haber alguna que pueda quedar fuera, pero el mayor porcentaje de ellas, que es el 95%, se puede agrupar de la siguiente manera. En aquellas inmunodeficiencias que son predominantemente de anticuerpos, las inmunodeficiencias combinadas, los defectos de los fagocitos y los defectos del complemento. Y bien, entonces, cuando tenemos la deficiencia de anticuerpos, van a ser aquellas inmunodeficiencias primarias en las que no hay una producción adecuada de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas M, inmunoglobulinas G, la inmunoglobulina E y también la inmunoglobulina A van a tener alteraciones que pueden ser alteraciones cuantitativas como también pueden ser alteraciones cualitativas. Y esto va a evitar que tengamos esta barrera de defensa frente a los agentes exógenos. ¿De acuerdo? Puede ser que la que no funcione sea principalmente la célula B por no producir una cantidad adecuada de anticuerpos o que los esté produciendo de una manera en que estos no sean funcionales. Ahí vamos a englobar este tipo de inmunodeficiencias primarias. Las inmunodeficiencias primarias llamadas combinadas son las que antes se conocían como los defectos de los linfocitos T, porque antes se decía, bueno, el de anticuerpos es el linfocitos B y la de linfocitos T es la que afecta a la inmunidad celular.
Pero no, ¿qué es lo que pasa? Que para que funcione el linfocito B es necesario que las células T interactúen con estas para poder activarlas y puedan producir anticuerpos. Entonces, si las células T no funcionan, también van a dejar de funcionar de forma correcta las células B. Así es que se decidió llamar a este grupo de inmunodeficiencias combinadas. Aquí hay alteraciones de las células T que va a conllevar a una alteración también de las células B. Las inmunodeficiencias en relación al problema con los fagocitos son aquellas enfermedades justamente en las que va a haber un problema con las células que se encargan de la fagocitosis. Van a tener muchas infecciones respiratorias. Aquí hay un problema con las células dendríticas, con los macrófagos. Vamos a tener activación del sistema retículo endotelial, crecimiento de vísceras, ¿no? Visceromegalias, hepatoesplenomegalia. Y vamos a ver más adelante un poquito un ejemplo de cómo se puede manifestar en un niño un defecto de fagocitos. Y por último, el grupo en las que hay alteraciones a nivel del complemento, en donde nos va a ayudar mucho es dosar las, eh, las proteínas que forman parte del complemento C3, C4, C5. Y vamos a ver que van a ir fallando en diferentes puntos de la cadena y esto va a contribuir a que hayan defectos en la defensa frente a ciertos tipos de gérmenes. Y aquí este cuadro es bastante didáctico, nos explica un poquito de lo que ya les mencionaba con la diapositiva anterior. Nos pone los 4 grupos, ¿no?, de inmunodeficiencias combinadas, las inmunodeficiencias predominantemente de anticuerpos, las del defecto en número y función de los fagocitos y las de las cascadas del complemento. Y nos dan algunas características que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico diferencial cuando estemos frente al paciente con sospecha de IDP. Por ejemplo, el hecho que las inmunodeficiencias combinadas suelen ser aquellas que aparecen ya desde el nacimiento con infecciones graves e infecciones postvacunales. A veces hay reacciones importantes, por ejemplo, a la BCG que se les pone al nacimiento. No hay infecciones, piodermitis, se forman abscesos. Y aquí las infecciones van a ser tanto por virus como por bacterias y gérmenes oportunistas como la cándida o el Pneumocystis jirovecii. ¿De acuerdo? Es muy severa debido a que aquí vamos a tener falla en la inmunidad celular como también humoral. En el caso de las inmunodeficiencias en las que son predominantemente defectos de los anticuerpos, estas se manifiestan también a edades tempranas, pero suele ser todavía a partir de los 5 o 6 meses de vida. Y aquí principalmente vamos a tener infecciones respiratorias o infecciones digestivas. Son niños que hacen neumonías a repetición, hacen cuadros de diarrea, pueden hacer meningoencefalitis, ¿no? O también cuadros de autoinmunidad que generen citopenias. Y esto es importante porque cuando encontramos citopenias, uno de nuestros diagnósticos diferenciales puede ser una IDP. Así es que aquí va a jugar un rol muy importante solicitar un hemograma, que ya lo vamos a ver cuando hablemos de los exámenes complementarios. Y aquí los gérmenes más frecuentes van a ser los encapsulados, como el neumococo, el Haemophilus influenza, y es por ello justamente que las infecciones respiratorias van a ser las más recurrentes, y también los enterovirus. Cuando tenemos defectos en el número y función de las células fagocíticas, al igual que en la cascada del complemento, esta puede manifestarse a cualquier edad. En el caso de las células fagocíticas, recordemos que van a ser principalmente infecciones cutáneas. En cambio, en las inmunodeficiencias combinadas y las de anticuerpos serán más que nada infecciones respiratorias, digestivas, sepsis, meningoencefalitis. Aquí nos va a ayudar mucho el buscar en la piel. Cuando hacemos el examen físico debemos buscar la piel porque en los efectos de las células fagocíticas hay manifestaciones cutáneas. Vamos a encontrar abscesos, vamos a encontrar pústulas, podemos encontrar granulomas, como en el caso de las enfermedades granulomatosas crónicas, por ejemplo. También hay linfadenitis, vamos a encontrar hepatitis, gingivitis, ¿no? Y aquí pueden afectarnos tanto micobacterias como hongos o bacterias. Catalasa positiva si es que se trata de enfermedad granulomatosa crónica. Y cuando tenemos defectos en la cascada del complemento, aquí también es un poco más inespecífico, puede ser a cualquier edad, pueden ser
infecciones piógenas o también pueden ser tan graves como meningitis o sepsis. Tenemos gérmenes encapsulados, al igual que en las inmunodeficiencias predominantemente de anticuerpos. Las neiserias también pueden afectar. Así es que en este caso va a ser un poco más complicado tener un signo clínico o un tipo de infección que nos guíe a definir que sea un defecto en la cascada del complemento, pero sí tenemos exámenes de laboratorio que nos pueden guiar en este caso. Y bien, vale la pena también conversar un poco sobre aquellos síndromes que están asociados a inmunodeficiencias y que ya están bien definidos, que ya tienen nombre propio y que nos pueden ayudar en el momento del diagnóstico cuando estamos frente a un niño con IDP, que es el síndrome de Wiskott-Aldrich o Wiskott-Aldrich, en el que vamos a encontrar tres características importantes. Las infecciones recurrentes que va a tener el paciente, la presencia de eczema y la trombocitopenia. Entonces, una vez más estamos viendo aquí que nos va a ayudar la historia clínica para saber que este niño tiene infecciones a repetición, el examen físico buscando en la piel, que la piel es un órgano muy importante que siempre debemos ver para encontrar los eczemas, y el hemograma, un examen tan básico como el hemograma en el que vamos a poder encontrar un número reducido de plaquetas. Si tenemos esta triada, debemos sospechar en la posibilidad de un síndrome de Wiskott-Aldrich. También tenemos el síndrome de ataxia-telangiectasia, es otro síndrome que está dentro de las IDP y como su mismo nombre lo dice, vamos a encontrar a nivel cutáneo telangiectasias y el niño va a presentar ataxia, dificultad para la marcha. Y otro síndrome es el síndrome de DiGeorge, ¿no? Que es la de lesión 22q11, que muchos ya debemos haber oído sobre este síndrome, en el que va a haber una alteración a nivel de la formación del timo o incluso a veces ausencia de timo, que en los niños pequeños con una radiografía de tórax nosotros deberíamos poder observar el timo y si es que está ausente en un examen tan simple como una radiografía podemos ya tener una sospecha. Además, estos niños suelen tener cardiopatía en la que nos podemos orientar en la auscultación, en la que podemos encontrar soplos, porque son cardiopatías congénitas, suelen tener hipocalcemias y también inmunodeficiencia que se va a manifestar por las infecciones recurrentes u otro de los signos que ya hemos visto previamente. Entonces, estos son tres síndromes que deberíamos tener en cuenta, que nos van a ayudar un poco a orientar nuestro diagnóstico y que tienen ya características muy precisas, muy claras y que nos facilita, por lo tanto, el ejercicio en los diagnósticos diferenciales. Y ahora que ya conocemos un poco respecto a la definición, la epidemiología, el mecanismo mediante el cual se van a producir las IDP y la clasificación, ¿no? Cuáles son los signos de alarma y cómo puedo sospechar en una IDP. Ahora vamos a ver ya el diagnóstico. ¿Cómo es que yo tengo una sospecha y ya puedo llegar a hacer un diagnóstico con el paciente que tengo enfrente? Para ello, al igual que en cualquier otra entidad patológica, la historia clínica y el examen físico van a ser los pilares más importantes. En la historia clínica no olvidemos preguntar siempre la edad de la presentación, que nos va a orientar un poco, los antecedentes familiares. La exploración física tiene que ser muy minuciosa, tener en cuenta examinar la piel, examinar vías respiratorias, el corazón para determinar si hay la presencia de soplos. Entonces tiene que ser un examen físico completo. Y también preguntar siempre respecto a las infecciones previas. Y cuando nosotros preguntamos al familiar sobre las infecciones previas, muchas veces ellos no van a poder decirnos, pues sí, ha tenido un cuadro de gastroenteritis aguda y 2 cuadros de neumonía. Tenemos que ir preguntando poco a poco, con un lenguaje coloquial, ir desglosando las preguntas, ¿no? Señora, ¿cuántas veces ha requerido tomar antibióticos su niño en los últimos 6 meses o en el último año? ¿Cuántas veces ha estado mal del oído? ¿O cuántas veces le dijeron que tenía un problema en la garganta y le tuvieron que dar amoxicilina? Entonces hay que ir preguntando poco a poco de manera que el familiar nos pueda comprender y nos pueda explicar los diferentes cuadros clínicos que ha ido teniendo el niño en el transcurso del tiempo. Preguntarle también por problemas en la piel. Si le preguntamos por infecciones previas, quizás ellos no piensen en que las piodermitis o las infecciones cutáneas vayan a tener importancia. Entonces hay que preguntarles, ¿en la piel le aparecen lesiones, le salen granitos rojos o le salen lesiones que se infectan, le salen como ampollitas con pus?
o bolitas debajo de la piel que se puedan palpar. Entonces hay que indagar mucho sobre los signos y síntomas que ya hemos ido viendo que pueden estar presentes en los IDPs. Así es que esa es la parte básica, ¿no? Anamnesis y examen físico. Debemos tenerlo muy en cuenta, orientar nuestras preguntas cuando estamos con la sospecha de un IDP. Y los exámenes auxiliares van a ir de acuerdo a la sospecha clínica. Y esto también es muy importante. Los exámenes auxiliares, son de ayuda diagnóstica. No es que yo tenga que pedir de primera intención una citometría de flujo o dosaje de factores del complemento a un paciente en el que sospecho una IDP. Debemos pedirlos de forma racional. ¿De acuerdo? Entonces, los tres exámenes principales que yo debo solicitar en cualquier paciente en el que sospecho una inmunodeficiencia primaria son el hemograma, porque me va a permitir descubrir citopenias, me va a permitir ver cómo están los leucocitos, cómo están las plaquetas, cómo va la hemoglobina, ¿no? Si es que hay neutropenia o si quizás tenemos al contrario leucocitosis, porque este niño en este momento está infectado, etcétera. El hemograma va a ser muy importante. El dosaje de inmunoglobulinas, porque ya hemos visto que epidemiológicamente las IDPs más frecuentes son aquellas que están en relación a defectos en la producción de anticuerpos, y exámenes de bioquímica que nos ayuden a ver, por ejemplo, electrolitos y calcio. El calcio ya lo hemos visto que va a estar disminuido, va a estar alterado en el caso del síndrome de DiGeorge, o podemos tener también una función renal alterada, ¿no? Para lo que vamos a necesitar ver cómo va la urea y la creatinina. Entonces, estos tres exámenes son los más importantes: el hemograma, el dosaje de inmunoglobulinas y exámenes bioquímicos como urea, creatinina, electrolitos y calcio. Y bueno, si es que tenemos la sospecha, podemos solicitar también un examen de VIH, un test de ELISA, si es que sospechamos que quizás esta no es una IDP, sino es una inmunodeficiencia secundaria, o vemos algún factor de riesgo quizás en los padres. Y también podríamos solicitar una lámina periférica para poder ver las características de las células hematológicas. Pero los tres exámenes básicos que no deben olvidarse, nuevamente, el hemograma, el dosaje de inmunoglobulinas y pruebas bioquímicas como calcio, electrolitos, urea y creatinina. Y aquí vemos nuevamente los tres exámenes más importantes que debemos solicitar, y nos muestran pues algunos ejemplos a los que nos podría orientar los hallazgos en estos exámenes, ¿no? En qué debemos pensar cuando hay linfopenia o neutropenia, neutrofilia, eosinofilia, si hay hipocalcemia o si tenemos trombocitopenia. Bien, en esta diapositiva y en la siguiente les voy a presentar unos algoritmos respecto a dos formas de IDP que son muy importantes, y esta es la más frecuente, que es la del defecto de la producción de anticuerpos. Ya hemos visto qué cosas nos pueden orientar a que sea un defecto en la producción de anticuerpos, el tipo de infecciones, la edad de presentación, y también hemos visto el tipo de gérmenes que pueden afectar a estos niños. Entonces, ya teniendo clara esta anamnesis, ya teniendo cierta orientación a que puede tratarse de un defecto en la producción de anticuerpos, vamos a centrarnos un poquito también en preguntar sobre la localización de las infecciones que este niño ha tenido. Si es que estas infecciones se han producido en dos o más localizaciones, por ejemplo, este niño ha tenido en el último año episodios de neumonía, de sinusitis, ha tenido diarreas y ha presentado una hospitalización por meningitis o por una infección cutánea, una celulitis, ya son varias localizaciones. Tenemos pulmones, tenemos tracto gastrointestinal, tenemos piel. Entonces aquí ya es muy posible que pueda tratarse de una inmunodeficiencia primaria. Mientras que si solo existiera una localización, por ejemplo, la mamá nos dice que ha tenido varios episodios de rinosinusitis, pero no hay más localizaciones de infección, no hay otros lugares que hayan sido afectados, hay que ahondar un poco más en por qué puede ser que esta sinusitis del pequeño no esté remitiendo. Puede ser que tenga algún defecto anatómico, que tenga hipertrofia de adenoides, que sufra de rinitis alérgica, que no está siendo tratada de forma adecuada, o los antibióticos que le dan no son los adecuados o los correctos, o el tiempo en que le están dando el antibiótico quizás no es el correcto. Pero si ya tenemos dos localizaciones o más, pensamos más en la probabilidad de una IDP. Y nos vamos a la parte de exploración física, que también ya conversamos. Hay que examinar todo, hay que examinar piel, que es muy importante, cavidad oral, en busca sobre todo de lesiones, y también observar la presencia de amígdalas o la ausencia de estas, buscar nódulos linfáticos a nivel de cuello, a nivel de axilas,
y de acuerdo a eso vamos a tener ya una mayor sospecha diagnóstica y sobre todo con los exámenes auxiliares, que en este caso el más importante sería un análisis cuantitativo de inmunoglobulinas, nos podremos orientar más a que sea un defecto en la producción de anticuerpos. Entonces aquí tenemos algunos valores que nos ponen, ¿no? Tener una IgG menos de 400, IgA menos de 6.5, IgM más de 200 o menos de 40 o IgE más de 1000. Estos valores son referenciales. En realidad los valores de inmunoglobulinas debemos valorarlos según edad y en una de las diapositivas posteriores les voy a presentar una tabla en la que tenemos los valores de acuerdo a la edad, porque estos valores referenciales son valores ya para niños grandes o para adultos. En los niños más pequeñitos varían y debemos tener en cuenta por eso el rango de edades en el que nos encontramos. Entonces, si yo como médico general ya tengo este dosaje de inmunoglobulinas alterado y mi sospecha diagnóstica, pues tengo que referirlo ya a un especialista, en este caso a inmunología, para poder determinar si requiere algún otro estudio o si debemos iniciar algún tipo de terapia. Y en este algoritmo sobre los defectos celulares o combinados graves, vamos a tener en cuenta, como ya hemos mencionado previamente, aquí va a ser muy importante el peso y la talla del niño, ver que hay una falla en el medro, no está creciendo de forma adecuada, preguntar sobre las vacunas. También es muy importante, ¿no? Preguntarle si después de la vacuna de sarampión, paperas, rubiola o después de la vacuna de varicela ha tenido alguna reacción adversa importante. Sobre las diarreas u otras infecciones que se han ido dando a repetición. Y cuando ya estamos un poco orientados a que podría tratarse de un defecto celular, pues la exploración física, no olvidemos la piel, es muy importante en todos los tipos de IDP ver la piel, busquemos algún hallazgo cutáneo, busquemos también en el tejido linfático si hay ganglios grandes o hay ausencia de ganglios y posteriormente, en los análisis de laboratorio, en el caso de que sea un defecto celular, aquí nos va a ayudar mucho el hemograma, ¿no? El hemograma en el que podemos encontrar linfopenia, en el que podemos encontrar trombocitopenia o neutropenia, y las inmunoglobulinas pueden estar bajas, porque ya vimos la relación que existe entre las células T y las células B, pero en ocasiones también pueden estar elevadas, sobre todo si estamos frente a un cuadro infeccioso, o pueden estar normales. Pero aquí sí nos va a ayudar mucho a valorar presencia de linfopenia, neutropenia o trombocitopenia. Y cuando ya estamos frente a esto, pues es importantísimo derivarlo con el especialista para poder iniciar una rápida terapia y darle una mejor expectativa y pronóstico al paciente. También en estos pacientes es importante descartar la presencia de VIH, ¿no? Recordemos que el VIH nos va a producir un defecto a nivel de la inmunidad celular y también vamos a tener linfopenia o vamos a tener neutropenia, si es que está dentro de los diagnósticos diferenciales y es importante solicitar un test de ELISA para VIH. Y aquí ya tenemos algunos otros exámenes que nos pueden ayudar cuando ya tenemos una orientación más precisa, tenemos una idea más clara de qué tipo de inmunodeficiencia tenemos frente a nosotros. La citometría de flujo que nos ayuda a ver las características de las células sanguíneas, ¿no? Características ya mucho más específicas. Vamos a tener el examen de los TORCH cuando sospechamos asociación con algún tipo de virus, ya sea Epstein-Barr, citomegalovirus, ¿no? Cuantificación de los factores C3, C4 del complemento, o a veces es necesario valorar las subclases de inmunoglobulinas porque no están alteradas todas las inmunoglobulinas, sino alguna de ellas. La medición y el número y también la función de las células natural killer o también de las células fagocíticas. Tenemos un examen llamado Fagotest que nos ayuda también la valoración de la función y características de los macrófagos, estudios genéticos, ¿no? En el caso de que sean problemas sindrómicos con mutaciones puntuales en algún tipo de gen, pero todos estos exámenes tienen que ser ya de forma orientada, cuando yo tengo toda la primera parte resuelta, cuando ya sospeché por la clínica, cuando ya hice una buena anamnesis, cuando tengo un examen físico, que me han orientado a uno de los 4 grandes grupos de IDPs, tengo ya mis exámenes auxiliares básicos, el dosaje de inmunoglobulinas, el hemograma, mis pruebas bioquímicas. Entonces, recién con eso es que yo voy a solicitar este tipo de pruebas. Y una vez más, lo repito, acostumbrémonos a hacer diagnósticos de forma clínica, ¿no? No pidamos exámenes auxiliares
para que ellos nos hagan el diagnóstico. Es muy importante esto, usar de forma racional los exámenes auxiliares, no solamente por cuestiones económicas, sino porque también sometemos al paciente a exámenes innecesarios en algunas ocasiones y recordemos que sobre todo si se trata de niños, el tomar una muestra de sangre o el someterlo a algún tipo de examen que genere radiación, pues no es adecuado. ¿De acuerdo? Entonces siempre es muy importante la anamnesis, el examen físico y de forma muy orientada solicitar los exámenes auxiliares que creamos pertinentes. Y respecto al tratamiento, pues este ya va a ser principalmente competencia del inmunólogo, pero en rasgos generales, dar un buen soporte nutricional. Recordemos que estos niños con infecciones recurrentes o múltiples hospitalizaciones en algunos casos van a tener pérdida del apetito, muchos van a pasar periodos en los que no van a alimentarse de forma adecuada o van a tener cuadros de diarrea que no van a contribuir a que haya una adecuada ganancia ponderal. Entonces hay que trabajar mucho con este soporte nutricional de la mano con los nutricionistas, aportar adecuadamente las calorías, las proteínas que necesiten para la edad que tenga. Si es que el niño es pequeño, priorizar la lactancia materna, hablar mucho con las madres al respecto. La lactancia materna es muy importante en estos pequeños. También la prevención de infecciones, lavado de manos en la familia, ver que se utilice agua potable, el uso de mascarilla, evitar el contacto con personas que se encuentren enfermas. Muchos de ellos van a requerir transfusiones de hemoderivados, ya sea plaquetas en algunos casos, o si es que tienen anemias severas, van a requerir también transfusiones de paquete globular. El soporte emocional y psicológico para la familia es sumamente importante. No es fácil tener un hijo con una enfermedad de este tipo, que es algo crónico, que no tiene buen pronóstico muchas veces. Tener un niño que constantemente está enfermo o que se tenga que hospitalizar es un estado muy fuerte emocional para la familia y sobre todo para los padres, ¿no? Entonces ellos necesitan soporte emocional. Cuando el niño ya es más grande también va a requerir soporte psicológico y muchas veces lo dejamos de lado y esto es importante para el tratamiento de los niños. Tratamiento sustitutivo con inmunoglobulina que ayuda muchísimo en el caso de que el defecto sea a nivel humoral, ¿no? Tratamiento con antibióticos de forma oportuna. En estos niños no es como en cualquier niño que no sufre de una IDP. En ellos hay que estar muy alertas que si inicia algún tipo de infección debemos tratarlos a la brevedad. Fisioterapia respiratoria para aquellos que debido a las neumonías recurrentes han desarrollado bronquiectasias o han desarrollado ya problemas pulmonares crónicos. Y en muchos de ellos también es necesario el trasplante de progenitores hematopoyéticos que tiene sus ciertas indicaciones. Entonces, estos son los pilares en los que se va a basar el tratamiento. Como médicos generales o como pediatras, lo más importante es no dejar de lado la parte nutricional, la parte de prevención de infecciones, el soporte emocional en la familia y el niño y la derivación oportuna, ¿ya? Eso es muy importante, eso es básico dentro del tratamiento. Y ya para terminar, vamos a ver un caso clínico. Este es un paciente varón de 2 años y 6 meses. No hay antecedentes de consanguinidad en los padres, que también es un factor de riesgo que debemos preguntar. Y la mamá refiere que desde que es muy pequeño le salen lesiones en la piel y estas lesiones se infectan. Además, el año pasado tuvo 2 episodios de neumonía y su hermano mayor falleció hace 2 años por un cuadro de sepsis y en esta oportunidad acude a consulta porque tiene heridas en la boca y tiene fiebre, ¿no? Entonces, aquí hay varios puntos importantísimos que nos lo han dado ya desde la anamnesis. Primero, que la mamá refiere que desde que es muy pequeño tiene lesiones en la piel y estas se suelen infectar. Quizás al comienzo no le haya dado importancia, pero ya con el tiempo se ha dado cuenta que esto es algo que no es normal en su niño, ¿no? Porque a veces las mamás pueden decir, ya, bueno, sí, le habrá picado algo y ahí se infectó, los niños son traviesos, se caen, se golpean, se lesionan y ahí se les puede infectar porque no se lavan inmediatamente. Pero si esto ya es algo muy constante, muy recurrente, ya llama la atención. Además nos dice que el año pasado ha tenido 2 episodios de neumonía, que es otro de los signos de alarma que debemos tener. Su hermano mayor falleció hace 2 años por sepsis. Entonces, este es un dato importante también, porque puede que sea una casualidad,
pero con los signos que vamos viendo en este niño, puede ser que no, que exista aquí algo ya hereditario, ¿no? Que su hermano haya tenido un IDP y haya fallecido por ello, y que este niño pueda tener también un IDP. Y nos dice que tiene heridas en la boca. O sea, 2 años y 6 meses que un niño tenga aftas o que tenga úlceras de forma constante en la boca no es normal. Habíamos dicho que debemos prender la alerta cuando un niño mayor de 1 año tenga lesiones ulcerativas en boca y esto se asocie a otras características como infecciones recurrentes que sí tiene este niño. Y además está con fiebre actualmente, ¿no? Puede ser que esté con una infección activa. Entonces al examen se le ven las lesiones en la boca y además examinando toda la piel en la región glútea se aprecian estas lesiones, ¿no? Que son como pústulas y en algunos casos se sienten como pequeños nódulos debajo de estas pústulas. Estas son piodermitis que tiene a nivel glúteo. Por eso es tan importante examinar la piel. Hay que descubrirlos, quitarles la ropa. No olviden que si un niño viene, en este caso, por ejemplo, ya tengo aftas en la boca, le vemos la boca, le damos tratamiento para el afta, le damos algo para la fiebre y ok, a su casa. No, hay que examinarlo. Tomémonos el tiempo de quitarle el polo, quitarle el short o el pantaloncito, ver si tiene lesiones, en este caso, por ejemplo, en las zonas glúteas. Si no lo descubrimos, nunca hubiéramos podido llegar a ver estas lesiones. Entonces ya con la sospecha en mente, empezamos a preguntar más. Le preguntamos si cuando le pusieron alguna vacuna ha tenido alguna reacción y nos cuenta la mamá que a la semana de vida tuvo una celulitis en el brazo, en la zona en que le pusieron la BCG. Bueno, se puede pensar, ¿no? Bueno, la BCG siempre da cierta reacción inflamatoria, se pone rojo, pero la mamá nos dice claramente que no, que le diagnosticaron que era celulitis, que no era parte normal de la reacción de la vacuna BCG. Ok, además que una semana es poco tiempo, por lo general la reacción de la BCG es después. Luego nos dice que a los 6 meses le dijeron que tenía impétigo y lo tuvieron que hospitalizar una semana. Otra vez, una lesión cutánea, infectada, hospitalizado por una semana en un lactante de 6 meses. Y otro dato que nos dice es que siempre se enferma del estómago, ¿no? Que le ha dado ya para los parásitos en múltiples oportunidades jarabes y que le dicen siempre que no, que ya le va a pasar, que es viral, pero que todo el tiempo está mal del estómago, que tiene diarreas de forma recurrente. Entonces ya tenemos más datos que nos ayudan a pensar en una IDP. Y al examen, además de la piel, vamos a encontrar que tiene ganglios grandes en el cuello. Examinamos abdomen y le encontramos el hígado un poco grande y en los bracitos lesiones de tipo granulomatoso, ¿no? Como pequeños nódulos, zonas rojizas en los brazos que la mamá atribuye a que se golpea, que es muy travieso y que se cae y que no le dio importancia. Entonces, si nosotros no conociéramos ya cuáles son los signos de alarma y qué cosas debemos preguntar, quizás nos hubiéramos quedado con que, bueno, es un niño que vino por un afta, tendrá una infección viral y lo hubiéramos enviado a casa con un antipirético, ¿no? Y quizás un analgésico tópico para la boca. Pero como ya conocemos nuestros signos de alerta, hemos ido un poco más allá y hemos preguntado sobre las vacunas, sobre infecciones en la piel, ya la mamá nos ha dado el dato importante de diarreas recurrentes y aquí ya tenemos una alta sospecha de que se trate de una inmunodeficiencia primaria y entonces la siguiente parte es solicitar los exámenes auxiliares. Y en los exámenes auxiliares solicitamos los tres que ya habíamos mencionado. Toda la parte de la bioquímica estaba normal, no había ninguna alteración. En cuanto al hemograma, leucocitos 8000, que está dentro de lo esperado para la edad, con 22% de neutrófilos, 78% de linfocitos, plaquetas 160.000, que está también dentro de lo normal. Tenemos una hemoglobina adecuada, 12.5, y le hacemos un dosaje de inmunoglobulinas, ¿no? A que arrojan esos resultados y justo les mencionaba la tablita de acuerdo a las edades, que la tenemos aquí al lado derecho, donde nos da por edades, 1 mes, 6 semanas, 2 meses, etcétera. En este caso, nuestro niño está ubicado en la parte de, tiene 2 años y 6 meses, entonces podemos ver tanto la línea de 2 años como también la de 3 años, y si vemos los valores para su edad, están dentro de rangos normales. Entonces hasta aquí tengo un niño con infecciones recurrentes, lesiones cutáneas que llaman mucho la atención, que son lo prioritario en este niño, una reacción a la vacuna BCG que fue muy precoz,
¿no? Y que le dijeron claramente con un diagnóstico de celulitis y que tiene un recuento de inmunoglobulinas que está normal. Entonces por ahí ya como que nos vamos yendo un poco de que se vaya a tratar de una deficiencia humoral, ¿no? Ahora, este niñito, si bien es cierto, tiene infecciones recurrentes, pero no ha tenido una hospitalización, digamos, por sepsis, por meningitis, y ya tiene 2 años. Entonces, también que sea un problema de inmunodeficiencia combinada, se aleja un poco. No, nunca podemos descartar al 100%, pero como que se aleja. Entonces ya tenemos, no parece humoral, no parece combinada. Nos quedan dos grupos, que sea un problema de complemento, que sea un problema de fagocitosis. Entre estos dos, ¿quién da mayor cantidad de manifestaciones cutáneas? Pues los déficits de fagocitos. Entonces puede tratarse de eso y empezamos a buscar dentro de este grupo de IDPs donde hay déficits a nivel de la fagocitosis, qué enfermedades existen. Y entre las más frecuentes tenemos a la enfermedad granulomatosa crónica. Y si nos ponemos a revisar un poco sobre la enfermedad granulomatosa crónica, pues sí coincide, justo tiene lesiones de tipo granulomas en los bracitos, ha hecho piodermitis de forma frecuente, tiene lesiones ahora tipo piodermitis a nivel glúteo, entonces coincide. Así que nuestro deber como médico general llega hasta acá y podemos decir, ok, vamos a derivarlo con el especialista. Y el especialista pedirá algún tipo de examen que quizás ya sea más específico y pueda determinar de qué entidad se trata y si es como nosotros sospechamos o no una enfermedad granulomatosa crónica. Y en este caso, pues vamos a ver qué es lo que sucede en la siguiente diapositiva. Estábamos en que habíamos sospechado un defecto de los fagocíticos. Al examen físico habíamos encontrado lesiones en piel, ¿no? Abscesos, pústulas. La mamá nos dijo que a nivel de tracto gastrointestinal siempre tenía diarreas. Linfadenopatías, sí, también encontramos ganglios grandes, sobre todo a nivel de cuello. A nivel musculoesquelético no se encontró alguna alteración, tampoco a nivel pulmonar. Y síntomas constitucionales, pues el niño tenía peso y talla que estaban en el límite. Bien, tenemos ya varias características ahí que nos orientaban en el examen físico. Y en las pruebas de laboratorio, pues vimos las inmunoglobulinas que las encontramos normales, un hemograma normal, ¿no? Y ¿qué nos quedaría en este caso con la sospecha de que sea un problema de fagocitos? Estudiar la fagocitosis. Entonces, ¿qué es lo que hizo el inmunólogo? Solicitar una prueba, que es la prueba de la dihidrorodamina, que dio positivo, y esta tiene una adecuada sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de enfermedad granulomatosa crónica, y efectivamente fue este el diagnóstico del pequeño. Entonces, ¿qué debemos llevarnos de este caso clínico? Es principalmente que debemos sospechar. Lo que nosotros no conocemos, no lo vamos a sospechar. Es importante conocerlo, es importante examinar y también preguntar. No nos quedemos en que si viene por una úlcera en la boca, le veamos solo la boca. Vayamos más allá, examinemos corazón, pulmones, abdomen. Si no examinamos el abdomen, no hubiéramos encontrado el hígado grande. Si no examinamos el cuello, no hubiéramos encontrado los ganglios. Si no descubrimos el cuerpo del niño, no hubiéramos visto las lesiones tipo pústula que tenía a nivel glúteo. Entonces es muy importante eso, siempre vayamos más allá, no nos quedemos solo con lo primero que nos dice la mamá, indaguemos más, preguntemos más y tengamos siempre en mente en nuestros diagnósticos diferenciales que existen unas enfermedades llamadas inmunodeficiencias primarias que si bien no son súper prevalentes en nuestro país, si bien es que no van a ser la mayoría de pacientes o quizás nunca tengamos un paciente con inmunodeficiencia primaria, pero tengamos en cuenta que existe un grupo de enfermedades que pueden dar estas manifestaciones que hemos ido viendo a lo largo de la presentación y esto podría ayudarnos a hacer diagnósticos oportunos y muchas veces a salvar vidas.